tiene que ver con la Mendoza inquilina, ¿no? Vamos a abordar unos cuantos datos sobre qué porcentaje de mendocinos viven en casa propia, qué porcentaje alquilan, y también vamos a hablar sobre la configuración de estos hogares, ¿no? Personas que viven solas, alquilando, familias, las edades. Se van a sorprender con algunos datos y obviamente vamos a hablar también de cuáles son los puntos en donde más hay inmuebles alquilados. Todo esto a partir de un informe exhaustivo, y lo tenemos en comunicación a Matías Araujo, que es investigador y autor del libro Nación Inquilina de la Fundación Tejido Urbano, y vamos a hablar de este informe detallado que hace Tejido Urbano sobre la situación habitacional de los hogares mendocinos. Sobre todo vamos a hablar de inquilinos, ¿eh? ¿Qué tal, Matías? Laureano, Gianni y Andrea, te saludamos. Hola, Bruno, todo el equipo. Muchas gracias por esta notita. La verdad, un beso para todos los mendocinos. Supongo que están igual de fríos que acá. Sí. Sí, aquí, bueno, hoy hemos tenido 4 bajo cero, ha sido la mínima, ayer 5, 6, ¿no? En el Gran Mendoza, ni hablar en puntos más del sur o de zona de montaña en nuestra provincia, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a desandar un poquito todo el informe que han realizado. En primer lugar, acorde a estadísticas de censos y demás información a la que han tenido acceso, contanos qué volumen de mendocinos son propietarios y qué volumen son inquilinos. Bueno, de hecho, estuvimos revisando nuevamente los datos porque uno también lo va haciendo con la encuesta permanente de hogares. Y actualmente, más o menos, en la provincia de Mendoza hay 143.000 inquilinos, más o menos el 21% de la provincia. Pero cuando nosotros vamos al Gran Mendoza, estos en algunos departamentos representan el 30% de la población, con un 60% de propietarios que son alrededor de 400.461 hogares, más o menos. Claro, uno dice un 60% y uno dice, pero a ver, la mayoría es propietaria, pero hay unos cuantos puntos a tener en cuenta allí, ¿no? Acorde a todo el estudio que ustedes han desarrollado. No, totalmente, y ahí quisiéramos entrar y hacer doble clic, porque Gran Mendoza tiene unas particularidades. Si bien el proceso de inquilinización que se da en Argentina arranca en el 2001 y que tenemos cada día más inquilinos en cada una de las ciudades del país, Mendoza tiene una particularidad, que es que la mayoría de sus inquilinos son familias. Y esto es un dato muy importante. Porque es distinto, generalmente los inquilinos se suele ver por un cambio de la vida de las personas, un cambio de decisión, por ejemplo, de hogares unipersonales, personas que viven solas o con su pareja, que deciden independizarse, emanciparse, entre otras cuestiones. Pero acá empezamos a ver un núcleo muy fuerte de familias que empiezan a alquilar y que cuando uno se va al dato socioeconómico, uno observa que solo el 25%, un cuarto de esas familias, representan los estratos más bajos, mientras que los estratos más altos tienen una representación mucho más amplia y por lo tanto son personas que probablemente podrían acceder a una vivienda y hoy no acceden. Mira, es un dato llamativo eso, ¿no? Porque, y volvemos a remarcar, ¿no? Uno piensa en el imaginario común que alquilan personas solas, alguien que se acaba de divorciar, un estudiante, por ejemplo. Alguien que se va a ir solo por primera vez. Claro, gente joven, y no. Este estudio, que es uno de los puntos interesantes que releva, es la cantidad de familias alquilando y la diversidad también de clases socioeconómicas y edades también, ¿no? Entonces, una realidad muy particular. Vos decís que esto es muy puntual en Mendoza, en referencia a otras provincias. Sí, particularmente nosotros venimos investigando diferentes grupos etarios. Por ejemplo, nosotros detectamos que a nivel nacional muchos adultos mayores se están cayendo dentro del fenómeno de la inquilinización. Imagínense todo eso lo que requiere que tener, por ejemplo, una jubilación mínima y pagar un alquiler. Claro, y empezamos a ver que los jóvenes empezaron a tener como, en verdad, una dificultad para emanciparse, de salir de sus casas. Y nos empezó a pasar que con la pérdida del crédito hipotecario y una cantidad de fenómenos que fueron pasando en todos los años, del 2001 en adelante, es que las personas, ¿qué pasaba generalmente en la vida de las personas? Vos, a los 25 años,
terminabas la facultad, en algunos casos tenías tu trabajo, te independizabas, empezabas a alquilar, y a los 35, que era el momento que tenías algún ahorrito y la mayor cantidad de ingresos, por lo general, antes, esta es la historia de antes, uno podía acceder a su casa propia, compraba su casa, empezaba a hacer su familia y empezaba como en la vida adulta. Y lo que pasa es que esas personas que empezaron a tener 35, no podían acceder al crédito hipotecario, no podían acceder a su propia vivienda y empezaron a seguir alquilando. Entonces, los nuevos 25 se fueron acumulando con los 35 y los 35 con los 45. Entonces, tenés como capas generacionales que se fueron generando de inquilinos que no pudieron acceder a su vivienda propia y hoy se encuentran amparados dentro del mercado de alquiler. ¿Qué impacto ha tenido la derogación de la ley de alquileres? ¿Se ha evaluado ese punto de inflexión que ha habido en el último tiempo, ya con la llegada del gobierno? Con la llegada del gobierno de Javier Milei, ¿se ha podido medir el impacto? ¿Cómo ha influido esto? Todavía no hay, podemos hacer como conclusiones muy aisladas, pero todavía no podemos observar tendencias específicas. ¿Por qué? Y acá vienen los puntos más interesantes. Por ejemplo, una persona que firmó su contrato, que es inquilina en 2022-2023, que todavía 2023 válido su contrato, está pagando con la ley vieja. O sea, el contrato sigue estando dentro de la ley vieja. Todos los que fueron alquilando de 2024 en adelante, recién fueron en el escenario de la desregulación. Y ahí, déjame adentrar un poco más en el análisis, porque vos tenés, sí, obviamente hubo un incremento de la oferta, y eso no lo podemos negar. O sea, después de la derogación de la ley de alquileres, aumenta la oferta, los precios en términos de rentabilidad se estabilizan, pero ¿qué empezó a ocurrir? Y a nosotros nos interesa ver más bien qué pasa con el inquilino, cómo es el acceso a la vivienda. Como salarios no se ajustó de la misma manera, lo que empezó a pasar es que las personas tenían dificultades para pagar el alquiler. Claro. Y eso no tiene que ver con el alquiler está más caro o no es caro, si hay oferta o no hay oferta, sino más bien con la sostenibilidad que tienen esos hogares de poder aguantar ese alquiler y los gastos de vivienda que conllevan, que obviamente tiene que ver con las expensas y con los servicios. Claro. Ahí cuando mencionabas esta cuestión de parámetros de hace un tiempo, ¿no? De una persona de 25 años que ya empezaba a abrir su camino hacia la vivienda propia. Otro tema, y calculo que también tienen indicadores, es hijos ya treintañeros que siguen formando parte de casas o de hogares y dentro de estas familias que vos decís que alquilan. No sé si han tenido algún indicador de las edades de los integrantes de las familias, ¿no? Porque ya no solo tenemos esta configuración de familias que alquilan con hijos chicos, sino familias que están alquilando y con hijos ya en una edad un poco crecidas. Claro, que no han logrado tener ni siquiera su propio alquiler. ¿Este dato ha aparecido allí? Sí, de hecho, los invito a poder mirar todos los informes que tenemos ahí en tejidobono.net, donde está nuestro informe de emancipación. Ahí lo que nosotros, yo quizás no me voy a meter tanto en emancipación, me voy a meter más en el tema de inquilinos, pero fíjense esto que es muy particular, que pasaba en 2000, quizás en el anterior censo y no pasa en este. Vos tenías que los radios censales o todo lo que era la zona alrededor de la UNCUTO, de la UTN, de la UMASA, ahí en Guaymallén, tenían como una alta proporción de hogares inquilinos jóvenes. Claro. Y hoy eso no pasa. Mira, claro. Y eso sí es llamativo. ¿Por qué? Porque lo que empezó a ocurrir, o lo que empieza a contarnos, que tiene un correlato con la emancipación, es que si bien antes los pibes iban y vivían cerca de la facultad porque les generaba algún tipo de oportunidad, porque había más oportunidad de trabajo alrededor de ellas, hoy eso no ocurre porque no pueden afrontar el gasto de una vivienda. Entonces, eso habla de dos cosas. Los pibes no acceden a una vivienda, tienen condiciones que le hace barreras de acceso al mercado de alquileres, y al mismo tiempo también empezó a hablar de un fenómeno de acceso al empleo. Hoy los pibes no tienen el mismo empleo que tenían los pibes de hace 20 años atrás. Claro. De hecho, por ejemplo, escuchamos de manera frecuente chicos y chicas que estudian
aquí en alguna universidad, por ejemplo en la Universidad Nacional de Cuyo, en la UTN, lo que fuera, y vienen diariamente desde San Martín, Rivadavia, lo que fuera, que hace unos años alquilaban, ¿no? Claro. Alquilaban aquí en Ciudad. Muchos de los estudiantes del Este no están alquilando en Gran Mendoza, sino que viajan todos los días en colectivo. Con todo el trastorno que eso supone. Sí. En términos de zonas, eso podemos desglosar un poquito los porcentajes de en qué zonas de Mendoza encontramos una mayor masa de inquilinos. Bueno, ahí siempre la capital, el municipio de la capital, hace su aporte porque es la que más oferta tiene y la que más población, en términos de densidad de población tiene. Pero le siguen Godoy Cruz y Guaymallén, más o menos. Hay algunos radios centrales igual que marcan arriba del 60%, 80%, que llama poderosamente la atención. Mucho, sí. Le siguen Las Heras y Maipú, ahí palo a palo con Luján de Cuyo. Y acá hay una diferencia muy sutil entre cada uno de los departamentos, que tiene que ver con el desarrollo urbano y cómo fue creciendo Mendoza. De hecho, hace poco también sacamos otro informe que les invito a leer sobre cómo fue el crecimiento del área metropolitana de Mendoza. Porque ahí lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, en Godoy Cruz y en Guaymallén, empezamos a notar que el inquilino es más un hogar unipersonal, un hogar más pequeño, que corresponde a un desarrollo urbano que tiene que ver con monoambientes, con dos ambientes, que van de la mano con este tipo de hogares. Ahora, en Las Heras y Maipú empezamos a tener alquiler entre familias más amplias o alquiler compartido. En Luján de Cuyo empezamos a ver algunos casos de cohabitación y tiene que ver cómo fue creciendo también el área metropolitana de Mendoza. O sea, nosotros encontramos que entre 2018 y 2024 Mendoza fue creciendo más o menos un parque San Martín por año, y eso habla de que empezamos a ver cómo Mendoza empieza a construir más casas, se horizontaliza y empieza a no tener tantos edificios, o a no generar tantos edificios. Y hay lugares donde hay edificios, hay inquilinos, y hay inquilinos unipersonales o que viven solos o con su pareja, y donde hay más casas empiezan a haber más familias. Claro. Y esto implica que en Luján, por ejemplo, Luján, Maipú, Las Heras, las familias se instalan a vivir más que los jóvenes. Esto quiere que los jóvenes que eligen vivir en Godoy Cruz, Capital o Guaymallén. Totalmente. Y ahí lo que nosotros tenemos en términos de jóvenes, Capital, Godoy Cruz y Guaymallén, si bien destacan, es que, por ejemplo, Luján ha crecido también un montón en términos de jóvenes. Sí. Sí, hay cuestiones. Eso va de la mano de los últimos datos del censo, que muestran el crecimiento poblacional que han experimentado Luján y Maipú respecto al resto de los departamentos. Claro, influyen variables también con respecto a los precios de los alquileres y demás. Te queremos agradecer muchísimo la comunicación y vamos a invitar a la gente, porque es maravillosa. Estoy navegando la página de ustedes, repetimos, tejidourbano.net. Bueno, es un grupo maravilloso de investigadores que trabajan sobre la transformación de la realidad habitacional de nuestro país, ¿no? La difusión de buenas prácticas y desarrollo de nuevas herramientas, y buscan transformar las ciudades y garantizar el derecho a una vivienda adecuada para todos. Son maravillosos los informes que pueden encontrar allí. La web está muy divina también como está organizada y diseñada. Así que les queremos dejar un abrazo enorme y una felicitación por el trabajo que están haciendo, Matías. No, gracias a ustedes. Les mando un beso enorme a todos los mendocinos y sigan viendo las publicaciones, y de paso les invito a leer también mi libro, que es Nación Inquilina, que van a encontrar también en la página, donde claramente nosotros lo que decimos es cuando faltan alquileres en Argentina, faltan oportunidades. Así que les mando un beso enorme. Bueno, un abrazo grandote. Matías Araujo, investigador y autor del libro Nación Inquilina. Él es de la Fundación Tejido Urbano. Maravillosa la página, maravilloso el trabajo que están haciendo de estudio, ¿no?, sobre la realidad la realidad habitacional en nuestro país, un tema tan importante, tan clave, ¿no? Hablábamos justamente de la situación habitacional en la provincia, la cantidad de inquilinos, edades, configuraciones de familias, ¿no? Y tantas cosas, en qué puntos de Mendoza están mayormente concentrados los alquileres.
y estos datos que él nos decía como situación llamativa, ¿no? No alquileres solamente de personas solas o separadas o estudiantes, sino ya cómo crece la cantidad de familias que están alquilando, ¿no? Crece la cantidad de inquilinos y también de alguna forma disminuyen las posibilidades de acceso a la vivienda propia. Sí, tema eterno, ¿eh? Nosotros ya regresamos, quédate por aquí, ya venimos.